nombre es Camila Rodríguez, soy la directora y escritora de Isla de Sangre, que se presentará desde el 27 al 29 de junio aquí en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Hoy estoy acompañada por Amanash Ree, un investigador y defensor del legado indígena aquí en Boriquén y el Caribe antillano. Su trabajo se enfoca en la preservación de la cultura aborigen, la memoria histórica de lo que son los pueblos originarios. Hola, saludos. Hola, Camila. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Es un honor tenerlo aquí, de Igual, verdad. ¿Cómo gracias. se siente? Me siento súper bien. Gracias por Contento. apoyar el trabajo estudiantil. Siempre para apoyar a nuestros estudiantes, porque esos son nuestro futuro. Hacho, gracias, en De verdad que sí. ¿Quieres comenzar con presentarte? ¿Quién es Sí. Amanash? ¿En qué te enfocas? Seguro que sí. Pues Amanashi es un puertorriqueño más que se ha dedicado a rescatar los legados ancestrales de este terruñito. Una persona que desde la infancia su padre le inculcó ese amor por nuestros ancestros y pues desarrolló esa pasión y ese amor, ¿verdad? Luego fui cada vez profundizando más y descubriendo cosas que no nos enseñan en nuestras instituciones, ¿verdad? Y aquí no estamos para culpar a nadie, son, ¿verdad?, procesos que tienen que ver también con la política, pero pues estamos aquí, ¿verdad?, defendiendo esto, haciendo vigente nuestro legado ancestral, porque es muy importante que sepamos todo esto, esto es parte de quienes somos. ¿Qué significa practicar su cultura en este momento, continuando siendo una colonia? Wow, pues yo lo veo como un acto político, honestamente. Wow. Así de fuerte. Quizás otras personas no lo vean así, pero ¿verdad? El llevar la apariencia, el llevar esta cultura con mi familia, rescatar estos legados es voy a usar aquí un poquito de inglés, political statement también. También es algo que socialmente impacta a muchas personas y despierta, ¿verdad?, esa curiosidad por quiénes eran nuestros ancestros, que eran los primeros hombres libres. Y digo primeros porque en algún momento volveremos a ser. ¿Me puedes hablar de los pueblos originarios? ¿Cómo ¿Seguro? llegaron aquí? Sí, pues mira, hay varias teorías, ¿verdad? Está la teoría que Rawls es el que la propone y proponen otros arqueólogos que vienen de Sudamérica, pero ¿verdad? Han ido surgiendo nuevos postulados que también, ¿verdad?, tienen influencias mesoamericanas y cada vez toman más fuerza. También en realidad llegan de diferentes partes del circuncaribe, ¿verdad? Somos un melting pot. Ok, wow. Sí. Wow. Así de importante es esta área geográfica. Siempre ha sido como un centro, ¿no? Es un centro cuando tú lo miras. Y llegaron diferentes grupos culturales de diferentes partes. ¿Y se comunicaban entre sí? Entendemos que sí porque ahí en los yacimientos se encuentran piezas que a veces los arqueólogos dicen, se supone que esto no esté aquí, o esto como que no corresponde. Entonces da indicios que hubo un intercambio. Y acuérdense que el mar y los cuerpos de agua, los ríos y el mar para nuestros ancestros eran sus autopistas. Ahora lo vemos, ¿verdad?, de una manera pues que nos pone aparte de las demás islas, pero antes no. Antes era la manera de transportarse y eran excelentes navegantes. Y estoy hablando de todos los grupos culturales, desde los primeros que llegaron hasta, ¿verdad?, ya en la conquista, la invasión, mejor dicho. Yo había leído algo de que se habían encontrado evidencia de que visitaban Venezuela y venían para acá. No sé si sabes de eso. Sí, hay unos datos que relatan o que dan la sugerencia, ¿verdad?, que había este intercambio completo. Por ejemplo, te puedo hablar de los caribes insulares, los calínagos, que es su autónimo. Ellos tenían contacto con sus familiares allá. Wow. O sea que todavía mantenían esos vínculos de intercambio. Wow. Y en términos de las tradiciones, los rituales, ¿cómo se han visto afectados en este momento? Pues bastante. ¿Por qué? Porque pues obviamente hubo hay dos tipos vamos a llamarla así, conquista. Una conquista física y una conquista del corazón, ¿verdad? La conquista espiritual. Y obviamente, socialmente Puerto Rico es cristiano. Entonces, al llegar los europeos, ven esto como algo del diablo. Y todavía nos siguen, ven estos estas cosas, eso es del diablo, eso es de Satanás. Eso es una manera, ¿verdad?, de borrar, de invisibilizar
una espiritualidad que tenía un contacto directo, ¿verdad?, con la naturaleza y pues se hace mucho más difícil la preservación de eso. Pues algunas cosas se preservaron en algunas familias, pero era calladito. Entonces cuando se mantiene callado, pues es más difícil que se transmita a otras personas y a otras generaciones. En el día a día, ¿te has encontrado has tenido experiencias en donde estando en Puerto Rico, una isla que claramente es cristiana, católica, te encuentras con mucho crítica o caminando en la calle con tu familia o practicando? Pues mira, voy a ser bien honesto. Lo veo más por las redes sociales, ¿verdad? Ese choque. Me ha pasado, no te voy a decir que no, pero usualmente el boricua respeta. O sea, te pueden mirar mal, ¿verdad? No quiero aquí hacer prejuicios de ningún grupo, ¿verdad?, religioso, pero a veces, ¿verdad?, tienes una mirada que no es la más correcta, que te miran como que cruzado. Y tú sabes que tiene que ver, pues, o por tu aspecto o por lo que llevas religioso. ¿Podrías hablar de cómo se ve esa desconexión ancestral ahora con el puertorriqueño a lo que, ¿verdad?, nuestra raíz boricua? Sí, y me encanta que use la raíz boricua, porque hay evidencia que ese era uno de nuestros autonomos, ¿verdad? Y viene exactamente del nombre de la isla. Pues mira, se ve bastante, porque ahora mismo, si yo te presento algunos datos, o al público en general no lo conoce. O sea, hay cosas hasta a veces bastante sencillas que pues, nos enseñaban a nosotros cuando nos criábamos en la escuela, pues mucha gente no lo sabe. Y eso es una desconexión total. También pasaba más antes, ya es como un poquito más de tolerancia, pero pues tú andar, ¿verdad?, con este recorte, andar de cierta manera, pues era un motivo de burla, pero o sea, había que ser valiente para salir al supermercado así. Ya no, ahora hay un poquito más de aceptación y a mucha gente te reconocen como que, oh, qué chévere, me gusta eso de la cultura, pero todavía sigue habiendo esa desconexión, porque como que, eso de los indios, eso no tiene que ver nada conmigo, o estamos en el 2025, tipo, ¿qué te pasa? ¿Entiendes? Porque tú sigues arrastrando como si fuera una carga eso, ¿no? Cuando para mí ese sentido de que de todos los puertorriqueños nos sentimos orgullosos. ¿Cómo uno puede explorar esa conexión? Pues mira, yo por lo menos, mi conexión, ¿verdad?, pues viene por familia, ¿no? Es algo que me inculcaron. Yo creo que se le puede inculcar a los más jóvenes, ¿no? Y no es que te peines así, ni estés así, pero que por lo menos tengas esa esencia, esa energía. Y quizás cuando te miren al espejo, diga, aunque el fenotipo no determina, ¿verdad?, la genética, pero diga, oye, probablemente estos pómulos altos vienen de mis raíces indígenas, o estos ojos chinitos, o tú sabes, ese amor, hay que cultivar eso para que siga habiendo esa permanencia en la isla. Hay muchas comunidades aquí en Puerto Rico que todavía se preservan. Sí. Practican tradicionalmente. Voy a hablar, ¿verdad?, de dos comunidades. Están los que son las familias, que todavía hay personas y familias que se consideran indios, como ellos mismos se dicen, y que mi abuela y esto, practican ciertas prácticas, ciertas cosas que tú sabes que vienen de nuestros pueblos originarios. ¿Cómo lo saben? Pues a través del estudio. Entonces, ¿cómo lo sé? Entonces, ¿qué viene pasando? Están entonces los grupos modernos que han incorporado, ¿verdad?, diferentes prácticas, diferentes cosas, pero también, ¿verdad?, se considera indígena, ¿no? Porque están llevando, ¿verdad?, una presencia en la isla. ¿Qué tipo de tradiciones que se practican ahora que defienden el legado de los aborígenes? Ok, pues te puedo hablar de nosotros, ¿verdad? Practicamos lo que es las diferentes formas de areíto, practicamos también lo que es nuestras ceremonias espirituales, entre ellas la toma, ¿verdad?, de rapé de la cojoba y de tabaco, practicamos los diferentes cambios de la luna, los solsticios, las diferentes estaciones del año. Practicamos lo de las cosechas, cuando cosechamos siempre se da unas ofrendas. Son bastantes ceremonias que nos mantiene vigente, ¿verdad?, en lo que es, ¿verdad?, religioso o espiritual. Y que veas así que el puertorriqueño como que en su día a día lo practica y no sabe que proviene de esa energía y esa cultura ancestral. En muchos puertorriqueños que tienen como esta fascinación y este respeto por el yunque, que cuando, ¿sabes? Como que, bueno, por lo menos lo que yo he visto es como que, wow, o sea, llegué a un sitio especial, como que mira, ahí está el yunque,
Y creo que eso viene directamente de nuestros ancestros, porque ese era uno de nuestros cerros, nuestras sierras más importantes. ¿Qué otro cerro eran importantes? El cerro Mapura o Mapurita, que es el cerro Punta. Ya, Es bien sí. importante. En esa área cerca de allí está el llamado Sol de Jayuya, Ajá. que era súper importante para nosotros. Y básicamente muchos de los cerros, ¿verdad?, altos de la isla son muy importantes. Un cerro muy importante que es el Monte del Semí en Caguana, que tiene la forma de un trigonolito. Y eso se escogió el área porque parecía exactamente eso. Y Wow. los cerros para nosotros son, quizás no quiera decir esto, pero como si fueran nuestras pirámides, ¿verdad? Son sitios de energía, de poder, y está representado en nuestra iconografía, especialmente los toati o los trigonolitos. ¿Hay otros lugares aquí en Puerto Rico en donde se pueda sentir esa energía con los aborígenes? Aquí mismo en la universidad, aquí Wow. hay no solamente aquí yacimientos, entiendo que era para el área del parking, sino que aquí tenemos una colección increíble de piezas. Donde hayan piezas, ahí está esa conexión. Casi la mayoría de las playas, ¿verdad?, tienen, especialmente cerca de los ríos, tienen yacimientos. Y si tú eres sensible y conectas con estos ancestros, tú puedes sentirlo. Lo sientes. Y pues, obviamente Caguana, Tibe, Jácana, son tantos sitios. Y eso es importante que todo el mundo lo sepa para que se preserve. Porque si tú no sabes la importancia de algo y no sabes que está ahí, ¿cómo lo vas a preservar? ¿Cómo pudiste llegar a esa conexión profunda? Pues como te dije, mi padre fue fundamental. Mi padre era, aunque era cristiano, una persona muy, muy espiritual, muy sensible, y él fue inculcando eso a mí. Entonces, a través de mi infancia, pues estaba siempre metido en el monte, en los bosques, caminando, y no entendía bien de qué se trataba eso. Y al estar tanto tiempo metido en estos ceborucos, en estas maniguas, pues empecé a desarrollar y a tener cierta percepción más allá de lo que la gente considera pues normal, ¿no? Bueno, ¿qué es normal? Yo quisiera hablar de la palabra taíno. Ajá. Que ya había visto anteriormente su entrevista. Sí. Y pues yo no sabía que la palabra taíno pues no es lo que el puertorriqueño sabe o le enseñan en la escuela. Y quisiera que como que hablaran más de eso. Hay bastante para digerir. Vamos a empezar. Bueno, taíno es taíno, la I es luenga. Eso lo dice Fray Bartolomé de las Casas, lo puedes encontrar. ¿Dónde está eso? Cuando él menciona la palabra nintaño. Bien. Entonces, tienden a acentuarla y no es lo mismo. No es lo mismo porque cuando comparamos otros lenguajes indígenas como el Wayunaiki, el lenguaje de los que viven en la península Guajira, ¿verdad?, los originarios de allí, te va a ver esas dobles vocales que son largas. Bien, entonces, ¿qué viene pasando? Que esa palabra no es nuestro gentilicio, no es nuestro autonónimo. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos al hacer estudios comparados. Cuando tú vas al diccionario Breton de 1665, tú vas a encontrar una palabra que se dice así, teñon, y neteñon. ¿Qué es eso? Neteñon ni taino, ¿verdad? La cercanía. Entonces, ¿qué es esto? Son los cognados de estas palabras. Cuando tú vas al significado, tú te das cuenta que lo que está hablando es de un parentesco, de familiaridad. ¿Ves? Entonces, hay un error también que cuando tú lees las crónicas, pues tú lees al doctor Chanca, que es el que registra cuando llegan a la Guadalupe, y mucha gente piensa que eran los ancestros que le estaban diciendo a los españoles taíno, pero es al revés. Dice, cuando se bajaron de la barca, les decían taíno, eran los españoles diciéndoles a ellos eso, diciéndoles somos familia, venimos en familia, porque esa palabra ya la habían aprendido en el primer viaje. Es un poquito complicado, ¿no? Pero entonces cuando estudias a don Ricardo Alegría, te vas a dar cuenta, y esto, ¿verdad?, pueden buscarlo, que el papá de don Ricardo le decía, oye, esos taínos que te inventaste. ¿Por qué? Porque eso fue una palabra que cogió don Ricardo de otros estudiosos, ¿verdad? Y empieza con Constantine de Raffines. Y por ahí lo copian los cubanos, en que creo que aparece en Cuba Primitiva, y se sigue pegando. Entonces,
pues obviamente había que buscarle un nombre a, ¿verdad?, a nuestros ancestros. Pero eso, cuando tú sigues estudiando y vas profundizando, te das cuenta que no es correcto. Y es tiempo de que eso vaya cambiando paulatinamente. No es que ahora se me dicen Taino a ofender, o es que no le podemos llamar más así, ¿no? No se trata de eso. Cuando tú te fijas también, casi la mayoría de los pueblos originarios de las Américas tienen nombres que fueron puestos por arqueólogos o por los europeos. O sea, y ellos dicen, no, nos dicen así, pero mi nombre es tal, ¿entiendes? Hay otras cosas que como que... O sea, el puertorriqueño confunde o piensa erróneamente que continuamente lo seguimos practicando y no nos damos cuenta que es lo incorrecto. Sí, sobre los ancestros sí hay bastante. Quizás lo que puedo señalar aquí es que éramos atrasados, o que era gente vaga, o que éramos, mucha gente dice, eran pacíficos. Sí, éramos gente pacífico, noble. Pero si tú venías a buscar problemas, y está constatado y están las crónicas, que los de Boriquén de las Antillas Mayores eran los más bravos, los más guerreros. Y lo dice así, andaban siempre con sus arcos, con sus pairas. Wow. Porque teníamos, acuérdate, cuando tú tienes también a los carinagos, que son los caribes insulares, que vienen entonces, ¿verdad?, vienen más para acá, pues tú tienes que defenderte. ¿Y qué hace eso? Eso te pone, ¿verdad? Te pone en boga para poder sobrevivir. Me encanta que trajiste eso a la mesa porque la obra parte también de esa idea de que por escritos del colonizador, que son los escritos que usualmente se usan para informar a los estudiantes en Puerto Rico, se habla de este pueblo, los aborígenes, que eran vagos, que eran animales, que eran ay Dios mío, rudos, pero tampoco anticuados, pero no se habla del hecho y no se reconoce este poder de que vino alguien a atacarme y cómo yo voy a reaccionar. Se hicieron planes, se planificaron ataques desde otros países para defendernos, para sí. defender. Wow, hay bastantes datos etnográficos sobre eso, cómo se planificaron ataques, cómo hicimos alianza con nuestros antiguos, digo, con entre comillas, antiguos enemigos, los calínagos, para poder, ¿verdad?, tratar de recuperar la tierra, ¿no?, recuperar nuestra isla. Y esto continuó hasta como en 1700, 1600 por lo menos. O sea que sí, y como te dije, hubo esa alianza, hubo ese llamado a nuestros hermanos isleños de las Antillas Menores para poder protegernos, ¿verdad?, de lo que nos estaba pasando. ¿Me podrías hablar de la revolución que ocurrió en 1511? Sí, seguro, lo que le llaman el grito de Coayuco. El grito de Coayuco. Lo que pasa con eso, hay bastante desinformación en los sitios, ¿verdad? Se cree que fue en Yauco, otros que se creen que fue en Guayanilla. Yo me voy más, ¿verdad?, lo voy a mencionar por aquí, con lo que dice don Jalisco Elvadillo, que en realidad eso fue, ¿verdad?, parte del área de Ponce, en esa área, ¿no?, donde hubo ese grito. Y él da unos datos muy interesantes, ¿verdad? El libro se llama Agüeybanal Bravo. Es algo que, ¿verdad?, que todos debemos de verificar por los datos que él da. Y mucha gente piensa que todo terminó allí, incluso hay historias, canciones, pues que le metieron un tiro a Agüeybanal en el Guanín y hasta ahí se acabó todo. Pero no sé, hay datos que sugieren, bastante sólidos, que siguió la revolución por lo menos casi un siglo más. Wow. Sí, y que hubo esa resistencia. Y mientras yo respire, mi familia, todavía está esa resistencia. Básicamente, tú estando aquí es una resistencia cultural. Exactamente, y por eso, no solamente cultural, política. Wow. Sí. ¿Me podrías hablar de Agüeybanal Bravo? Seguro, Cacho. Y si me puedes hablar un montón, te lo agradecería porque es uno de mis personajes. Perfecto. ¿Qué quieres saber de todo? De todo. Pues vamos a empezar. Y esto, ¿verdad? Me perdonan los hermanos cristianos, pero a él le gustaba que le dijeran el matador de cristianos. Wow. En ese sentido, ¿verdad? Era, ¿verdad?, bien valeroso. Fue el que, ¿verdad?, mató a don Cristóbal de Sotomayor. Wow. Perdonó al Lenguas,
que se llamaba, hay un barrio en la Junta que se llama así, un sector, Juan González, Ya. porque el Juan González le dijo, no me mates, dajitiao, mi hermano. Porque él en lengua sabía completamente la lengua de la isla muy bien. Entonces le perdonó la vida, lo hirió, o los hombres de él lo hirieron. Entonces después Agua Ivana vuelve y lo va a matar, pero él ya se había subido en un palo. Wow. Y pues el resto es historia y sobrevivió. Pues Agua Ivana siguió resistiendo, ¿me entiendes? Entonces hizo alianza con los calínagos, hizo alianza con los calínagos para defender a nuestra tierra. Y ¿verdad? Obviamente tenemos la canción de don Tony Croato, que eso para mí es un orgullo, ¿verdad? Es uno de nuestros héroes principales, ¿verdad? En todo esto. ¿Cómo se manifestaba en los pueblos originarios? ¿Él tenía un cierto tipo de poder sobre los otros caciques? Sí, te voy a contar. Usualmente los caciques tenían una connotación de hijos del sol, ¿verdad? Una connotación ya bastante religiosa que se transmitía, se hacía sentir en lo social. Yo no diría que eran unos déspotas, pero eran respetados, ¿no? Entonces vivían en una familia específica, era un linaje, y eran respetados, era un respeto, ¿verdad? Casi absoluto. Obviamente el que no respetaba a ese cacique, pues entonces iba en guerra, porque también pensamos algo que, ¿verdad? Que ahorita, volviendo al tema de atrás, que pensamos algunas cosas que están incorrectas sobre nuestros ancestros, y es que vivían en completa paz entre ellos mismos. Eso no es verdad, eso es romantizar el pasado y la historia, eso no se hace, ¿verdad? Habían guasáfara, habían guerras entre nosotros mismos, por territorios, por áreas de pesca, por áreas de... hasta por mujeres, según las crónicas. Sí. ¿Nos puede hablar de algunas tradiciones y la religión de los pueblos originarios? Seguro. Pues aquí en las Antillas, pues como te dije, tenemos la cojoba, que es la manera principal de comunicarnos con nuestros cupías, nuestros ancestros, y con los semí. Esto es, ¿verdad? Lo hacían ciertas personas, como los caciques, como Agua Ivana, como los nitainos, que eran las familias más cercanas de ellos, y los bojiques o beíques. Y era una ceremonia en donde se reunían todos en un sitio, había un semí, y encima del semí, usualmente esos semís eran de madera, se le ponía un polvo triturado que tenía el árbol de la Pictademia peregrina, ese es el nombre científico. Entonces eso se molía, se mezcla con otras cosas. La persona tiene que guardar un estricto ayuno, tiene que estar en ayuno, y demostrarle al pueblo y a la espiritualidad y al semí que hizo ese ayuno, que tiene estómago limpio. Se purgaba para demostrar esto con una espátula grande, usualmente, y entonces vomitaba, y obviamente no vomitaba nada, para demostrar de que se guardó el ayuno, que tuvo la abstinencia. También tiene que haber una abstinencia sexual. O sea, era bastante estricto, y este ayuno no es de un ratito, eran de varios días, ¿no? Wow. Entonces se alimentaban con ciertas plantas, ¿verdad? Para que pueda sobrevivir. Y en esta ceremonia pues se aspiraba con unos inhaladores, algunos hechos de hueso de pelícano, algunos hechos de diferentes cosas, se aspiraba esos polvos. Y cuando eso entra en contacto acá, pues viene y te da, ¿verdad? Abre al mundo espiritual. La otra gente diría, ¿verdad? Que se fueron un viaje, pero no. Pero ¿verdad? Vamos a decirlo así. Vamos a irlo porque se fueron un viaje, ¿verdad? De psicotrópico. Pero tú sabes que con esa ceremonia pudieron predecir que los españoles venían. Wow. Y no una generación, no la generación la generación de antes, porque tenía un areito que cantaba que iban a venir hombres vestidos, que los iban a esclavizar, que los iban a matar, y que después de eso ellos no serían más. Wow. Así que eso es para darle casco. Wow. O caguama. ¿Cómo se siente o cómo lo ve estar en un Puerto Rico en donde constantemente hay recuerdos como las estatuas, como las escuelas nombradas por estos colonizadores, practicando y obviamente teniendo esa raíz boricua que fue la primera que pisó aquí esta tierra? Cuando tú me estás hablando de las estatuas, me estás hablando de las estatuas de los europeos. Exactamente. Okay. Pues mira, ahorita hablamos, ¿verdad? Que
cómo surgió todo esto espiritual en mí, pues eso es una cosa que a veces me salen las lágrimas de la nada. Y me pasaba mucho en los montes y yo no entendía por qué. Es duro, ¿verdad? Yo sé que cualquiera dice eso pasó hace 500 años, pero Jesucristo murió hace mucho más y todavía tiene una vigencia. Pues para mí esto tiene esa vigencia, ¿no? Y es duro, especialmente no solamente las estatuas, es algo que uno empieza hasta a ignorar, como dicen ahora, a pichar, pero es fuerte porque más allá de eso, como uno lee y estudia y sabe cómo era la isla y sabe el daño ecológico que ha sufrido, y ahí es que me duele cuando voy por la autopista y veo, yo digo, wow, según esta crónica, esto había tal cosa, había tal bosque, o se encontraba tal aldea, o era de tal manera, o ese monte que yo me crié en el barrio Algarrobo de Vega Baja, ya no existe porque le pasaron autopista por encima y nunca subimos a esa cueva. ¿El gobierno de Puerto Rico tiene alguna protección a estos lugares que tienen una energía más sagrada de lo normal? ¿O conocen sobre estos lugares? Yo sé que ellos conocen, lo que pasa es que no es su prioridad, ¿verdad? Y decir que no tienen protección, no voy a ser injusto aquí, el gobierno. Debe de haber mucha más protección, debe haber mucho más. Bueno, los otros días querían vender la caguana o querían, hace como 2 o 3 años. Tiene que haber más diligencia en todo esto, porque esto es un tesoro, esto es único. Una vez se acabe, se acabó. ¿Sabes? Una vez te rompan esa cueva donde están esos petrolíferos ese único petrolífero, se acabó para siempre. No es que lo vas a conseguir en otro lado. Tiene que haber más protección. Ojalá pudiera decir que hay la protección, pero no la hay. Si además de estos museos, hay lugares en donde están todas estas cosas protegidas aquí en Puerto Rico. Usualmente las piezas nuestras están guardadas en vagones, en sitios que se supone que nadie sepa, donde se catalogan y se estudian. Lo ideal sería que hubiera un edificio como Plaza Las Américas, que fuera el Museo del Hombre Boricua, con todas nuestras piezas, con toda la tecnología necesaria para preservar esas piezas y que todos podamos ver no solamente lo ancestral, sino lo colonial y todas las etapas y de nuestro hermano africano y todo. Y tú sabes, el turismo, el capital que eso puede traer, los empleos que eso puede traer, una cosa increíble. Wow. Hemos estado toda esta entrevista hablando de la raíz boricua. Yo quisiera que explicaras bien lo que es ser boricua y lo que es ser puertorriqueño. Muy bien. Muchas personas, ¿verdad?, piensan que boricua y puertorriqueño es lo mismo. Y en cierta manera sí lo es, ahora sí lo es. Pero la palabra aparece en un documento de 1500. Aparece. Y esto es algo que muy pocas personas saben. Un estudio, ¿verdad?, que yo voy a lanzar próximamente. Cuando tú recobras o retomas esa palabra, porque también hay personas que dicen, no, que empezó en New York, eso es de los newyoricans, no, es bien antigua. Wow. Cuando tú recobras esa palabra, pues entonces tú te estás dando cuenta que tú te estás identificando con tu isla, con tus ancestros, pero también lleva el bagaje que tiene hoy en día, como boricuas bestiales y todo lo que es boricua, ¿no? O sea que es un 360 o una conexión completa de lo que yo soy hoy como puertorriqueño con mi primer ancestro, que de cierta manera sigo siéndolo, pero en otra piel. Wow, wow. Y entonces eso te da un sentido de pertenencia, te da un sentido de amor a tu tierra, de proteger y de triunfar en la vida, porque si tú sabes quién tú eres, tú estás seguro y tú sabes que tú vales, ¿verdad? Y es algo que muchos puertorriqueños, ¿verdad?, han tenido este problema por el mismo colonialismo, esta desvalía, siempre estamos mirando, bueno, no siempre, pero muchas personas miran hacia otros lados, ¿verdad?, para enfocarse. Y como yo digo, ¿verdad?, a veces relajando, muchos puertorriqueños, muchos boricuas conocen más de la cultura japonesa que de su cultura originaria, de su mitología o historias sagradas y de tantas cosas, ¿no? Y cuando tenemos algo tan rico que no tiene que envidiarle a nada, nuestra historia, nuestra mitología, es una cosa increíble. Wow. Bueno, aquí estuvimos con Camila, ¿no? Sí. Conversando aquí en la Universidad de Puerto Rico.
que aunque yo no me gradué de aquí, pero a mí es como si fuera mi alma mater, porque fue el alma mater de mi papá y donde él me traía siempre. Y desde ese principio, ¿verdad? Empezamos a descolonizar, ¿verdad? Desde este recinto, desde pequeño, en todas las actividades que había, en ese museo, ahí empezó, ¿verdad?, a romper esas cadenas que nos han traído. Yo, ¿verdad?, cuando estudié en elemental, pues estudiamos en una escuela bilingüe y nos hacían jurar bandera. I pledge allegiance to the flag. Y yo le decía a mi papá, oye, pero ¿por qué yo tengo que estar rindiendo pleitesía a esa bandera si esa no es mi bandera? Tenía como 5 o 6 años. Y esos fueron unos indicios, ¿no? Y poco a poco, ¿verdad?, fuimos despertando. Y de verdad lo que yo quiero dejarle aquí a nuestro querido público es que investiguen sus raíces, vayan más a fondo, ¿verdad?, en qué es ser puertorriqueño. Que no se conformen, ¿verdad?, con lo quizás que le dieron en la clase de historia o con lo que aprendieron, sino usted mismo coja el libro, vaya a los documentos originales, lea de toda su historia, no solamente de la ancestral indígena, lea de las luchas de nuestro hermano africano, de cómo luchó para descolonizarse y de otras, ¿verdad?, personas, héroes importantes de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque cuando usted se empodera con su cultura, con su historia, usted es invencible y usted va a desarrollar un sentido de pertenencia y usted va a desarrollar este valor y este honor que nada en la vida lo puede detener. ¿Por qué? Porque si no conocemos nuestra historia, no podemos seguir adelante porque vamos sin una raíz, vamos a donde nos dé el viento o las olas del mar. Es importante enraizarse en quien tú eres. ¿Hay unos libros que puedas recomendarles que puedan leer, investigar? Seguro. Puedes leer a Huevana el Bravo, de Jalisco Espadillo. Puedes leer los libros del amigo Sebastián Rubio Lamarche, Caribes, Taínos y Caribes, Mitología y Religión de los Taínos, también de Sebastián. También, ¿qué más? Los libros del arqueólogo Miguel Rodríguez, del amigo Miguel Rodríguez, tremendos libros. Wow, son tantos. Y obviamente a veces son un poco difíciles de leer, pero vayan a las crónicas, busquen a Fray Bartolomé de las Casas, a Fernández de Oviedo. Y no es que usted le crea, ¿verdad?, todo lo que escribió este español, pero para bien o para mal, ellos estuvieron con nuestros ancestros, con tus ancestros, ¿verdad? Muchos de ellos de frente, no todos. Y pues eso tiene un poco de valor. Aunque, ¿verdad?, después lo pase por el juicio, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues gracias, ha sido un placer. Los veo el 27, 28 y 29 de junio aquí en la Universidad de Puerto Rico para entender, descubrir y sentir esa energía de nuestros queridísimos aborígenes. Bye bye. Gracias. Gracias, de verdad, ha sido un placer. Igual. Gracias.